Bienvenidos a un nuevo episodio más de Puente Aduanero, donde escuchamos experiencias y compartimos conocimientos de comercio exterior, logística, fiscal, aduanero, entre otros. El día de hoy tenemos una invitada especial que además vive y trabaja justo en donde las fronteras se convierten en oportunidades. Una líder que ha dedicado su carrera a conectar gobiernos, empresas y comunidades para fortalecer la relación entre México y Estados Unidos. Desde su rol como vicepresidenta de Asuntos Internacionales y Públicos en la Cámara Regional de San Diego, Kenia Samarripa impulsa el comercio transfronterizo, la competitividad regional y una agenda que busca que nuestra megaregión Cali-Baja no solo crezca, sino lidere. Ha coordinado diálogos al más alto nivel en Washington, Sacramento y Ciudad de México y participa activamente en espacios claves como la Junta de Asuntos Internacionales en la ciudad de San Diego y la Alianza de Comercio Transfronterizo, siempre con una visión clara: construir puentes que generen desarrollo compartido. Así es. Con formación universitaria de CETIS y de la Universidad de Liverpool y una trayectoria marcada por el liderazgo binacional, hoy viene a compartirnos su visión sobre el futuro de nuestra región. Kenia, bienvenida. Muchas gracias, aprecio mucho la invitación. Además, siempre había querido tener la oportunidad de platicar contigo para que nos contaras la historia de que te conozco desde hace muchos años. Sí. Te he visto crecer y la verdad siempre para mí has sido una persona que me inspira en muchos ámbitos que tienes de, oye, ¿sabes qué? Súper profesional en todo lo que haces. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Ok, platícanos sobre el presente y el futuro de la región Cali-Baja. ¿Cómo se está redefiniendo la relación económica entre San Diego y la mega región Cali-Baja? Bueno, para esto también tenemos que tomar en cuenta un poco el contexto, ¿no? Entonces, somos una región, como dices, binacional, que tenemos el approach de que estamos unidos por la frontera, no divididos por la frontera, y que por lo mismo las empresas han encontrado una manera de aprovechar recursos estratégicos en ambos lados y tener operaciones de los dos lados, ¿no? Y de esta manera, pues es un win-win para la región y lo vemos en cadenas integradas de suministro, lo vemos en la fuerza laboral, en los estudiantes y aquellos que trabajamos, que venimos todos los días. Y o sea, ha habido políticas públicas como lo fue el Telecán y ahora el TEMEC que hemos podido aprovechar para seguir impulsando todo esto. Hoy en día, pues tenemos un año ya navegando el tema de los aranceles, que pues, nos toma un poco por sorpresa, tomando en cuenta que la primera administración de Estados Unidos había impulsado el TEMEC y que continúa siendo como prioridad, ¿no? Lo que ha cambiado desde lo que yo veo del año pasado a este año es que la mayoría de las empresas medianas o más grandes te empiezan a decir, ya nomás dígame cuánto va a ser, ¿no? Para poder planear. Sin embargo, la mayor parte de los negocios en bueno, aquí en San Diego, pues en California, me atrevería a decir que a lo largo de Estados Unidos son pymes. Entonces, ellos no necesariamente pueden tomar esa decisión y tampoco usualmente tienen a alguien dentro de la empresa que se dedique a digerir todos estos cambios, ¿no? O sea, ellos dependen de que el Customs Broker le entiende, les explique, o que la cámara a la que se acercan o pertenecen también los mantenga al día. Algunos de ellos toman decisiones como de ya vi el tweet, ya está levantado, voy a comprar, pero no entienden que pues del hecho al hecho pasan 2, 3 días, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre. Lo que vemos también es empresas, ¿no? En Mexicali, en Tecate, en Tijuana, que a lo mejor tienen mucho material o muchos productos, a lo mejor de acero, de aluminio, esperando poder cruzar, y eso significa pues que ya no están operando en una capacidad productiva, están operando como un warehouse, o sea, como un almacén, y que del lado de Estados Unidos pues lo sentimos como una pérdida de oportunidad, porque estas empresas que a lo mejor querían abrir más locaciones, crear más empleos, dar aumentos, seguir invirtiendo en la región, pues no lo están haciendo. Y ya ha pasado tanto tiempo y continúa pasando tanto tiempo que se empiezan a mirar hacia otros lados, y esa estrategia competitiva que tenemos en la región, que es nuestra binacionalidad, pues depende de esto 100%, ¿no? Entonces, yo diría que el futuro está un poquito incierto, pero al mismo tiempo nos inspira o nos mueve mucho que en esta región sobre todo somos un ejemplo de que las cosas van a seguir funcionando y que vamos a encontrar un programa piloto, algún punto, otra oportunidad en el que podamos seguir construyendo esta economía compartida, ¿no? Entonces eso me lleva mucho de esperar cautelosamente optimista
que podamos encontrar otras oportunidades o maneras de pues, filetear esto eh, y seguir creciendo en ambos lados de la frontera. Muy bien. Qué es lo más complicado o cuál es el común denominador que se encuentra cuando encuentran estas empresas que ya están pues recicladas, a lo mejor algunas, qué crees que sería como el común denominador con lo que más batallan? Pues precisamente lo que mencionaba de que no todos tienen a alguien que les explique, o sea, empresas grandes a lo mejor tienen a alguien de cabildeo o de relaciones gubernamentales que está al día, ¿no? O algún consultor, pero la mayoría entiende como Dios le da a entender, pues, qué está pasando, lo que va leyendo. También existen, digo, hay que tomar en cuenta que aquí en la región es navegar una red muy compleja de políticas públicas e iniciativas, porque tenemos el gobierno local, el estatal y el federal en Estados Unidos, bueno, y aparte el del condado, y aquí el local, estatal y federal, ¿no? Y si estás operando aquí en la frontera, tienes que ver qué está haciendo los 6, ¿no? Entonces eso es único, no diría que es un, un argumento en contra de invertir en la región, simplemente es algo que tiene uno que aprender. Y para lo mismo, pues existimos cámaras, o sea, y nuestras mismas cámaras, pues trabajamos con otras, cada uno entendiendo el rol que jugamos y en dónde estamos especializados, para nosotros mismos también aprender pues a pensar a largo plazo, ¿no? Y ayudarlos a entender, pues, qué está pasando o cómo pueden hacerle. Nos explican, por ejemplo, nuevamente de lo que colectamos de ellos, que están trabajando casi al doble o al triple para la misma cantidad de ingresos en comparación a hace 2 años. Hablábamos de cómo se ha estado redefiniendo la relación económica entre San Diego en relación a lo del nearshoring. Sí, sí, bueno, básicamente, digo, platicamos ya del contexto, ¿no? Y que no solamente se trata de impulsar políticas públicas o iniciativas que faciliten la red comercial, sino el resto del ecosistema, que viene siendo asegurarnos que el suministro y distribución del agua y de energía sean suficientes. En el tema de energía, pues la distribución ha sido un tema tanto en Estados Unidos, como en San Diego, como en Baja California, y hay proyectos ya locales y estatales que están precisamente abordando esta falta, ¿no? Al menos planeando futuro para anticipar el incremento en la demanda. Y eso también tiene que ver con el hecho de que pues hay un trend global en movernos a energías renovables y que vemos más autos de BYD, de Tesla, los requisitos estatales en California, de que también los camiones de carga que hagan esa transición y el impacto que esto va a tener pues en el sistema, ¿no? Y en la infraestructura que se necesita. Eh, entonces, ver esos dos recursos y que haya lo suficiente de agua y energía. En temas de Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que las legislaciones van cambiando conforme a las distintas administraciones, y así como tenemos el tema de la incertidumbre en Estados Unidos, también se nos ha abordado que hay incertidumbre en los cambios que han sucedido a nivel federal en México, ¿no? Con el tema de la reforma judicial y otros. Y precisamente pues todo eso va de regreso al navegar esa red compleja de legislación local, estatal y federal. Eh, Está pues que hay elecciones cada cierto tiempo, entonces nuevamente es para las cámaras no quitar el dedo del renglón y ver que cada proyecto, iniciativa tenga un seguimiento, ¿no? Y siempre que sea así, que lo vean desde el punto de vista también del sector empresarial y de cómo poder continuar atrayendo inversión, pero también alimentando y reteniendo la que ya tenemos, ¿no? Y luego el otro punto pues es la fuerza laboral, y eso lo vemos con las instituciones académicas, que ya algunas de ellas están formando parte de este como Calibaja Educational Consortium, que acaban de firmar un acuerdo de colaboración, lo que es OBC, CETIS, Ibero, ITT y otros con Estados Unidos, con San Diego, y precisamente para como en conjunto se arma esta fuerza laboral bilateral, binacional y bilingüe, que atienda las necesidades de la industria. Hay otra cámara, por ejemplo, del lado de Texas que esté haciendo algo similar. Sí hay cámaras allá, y sí hemos trabajado con ellos para replicar algunos programas piloto que empezaron aquí y en otras ocasiones que empiezan allá. Es bien difícil comparar porque en toda la franja fronteriza la mayoría de los puertos tienen una ciudad más grande en México y una pequeña en Estados Unidos. Okay. Y en esta región es la única que estamos no solamente pegaditos de la cadera, o sea, es la única zona en la franja fronteriza donde la ciudad de Estados Unidos es más grande que la mexicana.
y que aparte estamos pues pegaditos, no hay mucha distancia entre una ciudad y la otra, y la magnitud y lo grande de la economía en ambos lados en esta región no se compara. Entonces, si bien hay algunos, nuevamente, programas piloto que empezaron aquí, como la Sentry, que también se replican en toda la frontera, o algunos otros que empiezan por allá y los empezamos a ver de este lado, o incluso a nivel de iniciativa, por ahí empezaron en Texas, Arizona, por ejemplo, que se extienda la I-94, esto es para el sector turismo, y que cubra todo el estado, que aquí sería que pudieras ir a Disney, regresar y no tuvieras que tener una I-94. Entonces, ese tipo de cosas sí nos mantenemos más o menos en contacto, pero la verdad es que esta región es única. Es que se maneja diferente. Bueno, la frontera con Laredo a la distancia, por ejemplo, al Bajío, que es donde está el clúster. Digo, ahí en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, hay mucha industria, pero pues no todos viven, siento, con la agilidad de aquí, de la región, del cruce más, sí, de ir y venir, más rápido, ¿no? Qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cómo influye la Cámara en las políticas públicas que impactan directamente al comercio de Estados Unidos y México? pues nosotros lo que hacemos dentro de 1000 cosas, digo, tenemos para empezar, bueno, como antecedente como 2000 miembros y a su vez representan pues pymes, industrias o sectores más grandes, tenemos por ejemplo a Qualcomm, ¿no? A SDG&E, incluso al San Diego FC y los padres, hay un poquito de todo y hoteles, consultorías, customs brokers y otros, ¿no? Entonces, lo que vemos mucho a nivel local pues sería pues también ver qué tipo de cosas, como el tema de infraestructura, ¿no? Estamos viendo un tema ahí de incluso las calles que conectan con Otay Mesa, por ejemplo, ¿no? Que se estén actualizando y hay inversión suficiente. A nivel estatal a veces es fondos, o sea, por ejemplo, la garita Otay 2, que queremos una nueva garita para que venga a descongestionar los cruces, no solamente para uno que cruza a trabajar o a estudiar, sino también para el sector de carga, que garantice esos cruces dentro de, no sé, 20 minutos, que en el caso de, por ejemplo, no sé, lechugas, berries, etcétera, pues es muy importante, ¿no? Que no esté un producto perecedero en la línea esperando 3, 4, 5 horas, o que no se bloquee la línea de ensamblaje transfronteriza. Y a nivel federal, que precisamente es donde tiene más peso, pues llevamos a cabo delegaciones binacionales de unos 100, 150 personas, que vamos a México cada octubre. Este año, de hecho, vamos del 11 a 14 y va a ser el 20º viaje anual. Entonces estamos muy emocionados. Y el mes que entra vamos a Washington, creo que es el viaje número 18, que tuvimos una pausa ahí con la pandemia, y también son otras 150 personas, ¿no? Que vamos empresarios, community members, asociaciones civiles o funcionarios de Tijuana, de Baja o de San Diego, de California, pues a tocar la puerta y tener reuniones con el Departamento de Comercio, con el Departamento del Estado, con la EPA, que es la contraparte de la Semarnat, y con muchos otros, con congresistas, senadores, pues para uno educarlos, ¿no? En cómo es cuál es el impacto de las cadenas de suministro a nivel nacional, como no solamente es un tema de la frontera, cómo impacta otros estados o la economía nacional, cuáles son las iniciativas de ley que les vamos también a dar gracias, no solamente será pedir, ¿no? Eso sí está funcionando, no lo cambies, o muchas gracias por haber votado así o así, y pues qué otras cosas como programas piloto pudiéramos impulsar y que queremos ser la sede de toda esa innovación para poder seguir impulsando pues el comercio. Ay, qué interesante, Kenia, ¿eh? Por ejemplo, también hablando de las políticas públicas, o sea, ves del lado de Washington, pero también te hemos visto aquí Sí. en Ciudad de México, ¿no? Sí, También. digo, vamos en octubre, acabamos de ir ahorita el octubre pasado, en temas del TEMEC, por ejemplo, que pues están viendo ahí las pláticas inician formalmente ahorita en julio, pero la verdad es que ya habían empezado, y desde octubre, noviembre del año pasado ya estaban las tres entidades recibiendo comentarios del público. Entonces sí estuvimos trabajando muy de cerca, digo, con el gobierno del estado y con otras cámaras de aquí de la región, y lo mismo del lado de San Diego y de California y toda la frontera, en cuáles son las cosas que queremos elevar, ¿no? Entonces nosotros enviamos ya un condensado de las cosas que identificamos que los dos países querían o nuestros miembros de los dos lados querían, y se envió pues una carta a US Representative y otra a la Secretaría de Economía, a la cual pues les queremos dar seguimiento ahorita que vayamos en Washington y pues nuevamente después con economía en México, ¿no? Y eso es pues tomar en cuenta que queremos que la región hable de las mismas cosas para que no haya uno pidiendo una cosa y luego la otra y no estamos en sintonía, así como usando los mismos números. Entonces también trabajamos de cerca, te decía, con ProBaja, con el gobierno del estado, así como con los CDCs y con otras cámaras. Estos son los datos que yo traigo, ¿cuáles traes tú de México para que cuando yo eleve esta historia
usemos los mismos números. Y eso ya pues resuene más y podemos elevar el caso, los casos de éxito y el cómo sí estamos aportando a las economías nacionales, ¿no? Y nuevamente, pues tomando en cuenta que aquí San Diego y Tijuana estamos a un vuelo muy largo de distancia de las capitales. Aquí en Tijuana, pues tenemos, bueno, en Baja tenemos a Mexicali aquí luego, ¿no? Pero en San Diego tenemos Sacramento también a otro vuelo muy largo. Bueno, una distancia muy grande y por lo mismo pues no podemos quitar el dedo del renglón y decirte que vamos una vez al año, es una vez al año como comitiva, pero estamos durante todo el año pues dando lata. Y por ejemplo eso, empiezan los rumores, ¿no? Sí, de lo del TEMEC que va a ser se va a hacer la revisión ahora en julio, pero había muchos comentarios en relación de que no, Estados Unidos no iba a firmar, pero aquí lo que me platicas es, bueno, al final con los datos duros de toda la frontera y llevas como realmente es ayudar a que siga creciendo la industria, ¿no? Sí, digo, ojalá tuviéramos varita mágica. Yo creo que si algo aprendimos de la administración de Trump esta vez, más que la primera, es que yo creo que ni él a veces tiene claro qué va a pasar, ¿no? Entonces, si bien podríamos confiar en que el peso de la economía y de los datos y del sector empresarial puede nivelar las cosas y al menos pues crea el argumento de que, oye, estabas bien en la primera administración, ¿no? Queríamos apoyar el TMEC. No sabemos a ciencia cierta cuál de esto va a pasar o cómo van a pasar las cosas. Te digo, algunos de nuestros miembros ya nos dicen, nada más díganos cuánto. Yo nomás, si se va a hacer 10% flat, pues ya quiero saber para el día planear. Y en la primera administración, perdón, estábamos más bien en el lado de que se va a terminar el NAFTA, vamos a tener el tratado, sí o no. Y en tanto en esas conversaciones como las de ahora, lo que yo escucho realmente de la industria es, mira, la industria va a seguir, ¿no? O sea, es parte ya del DNA de Norteamérica. Seríamos más productivos y alcanzaremos más cosas juntos de las que lo haremos peleados. No sabemos y tampoco nos oponemos necesariamente a que termine el TEMEC y no haya otros acuerdos bilaterales, ¿no? Idealmente seríamos un bloque unido de Norteamérica como lo hemos sido por más de 25 años, pero vaya, la opción de que al menos se sostenga esto México, Estados Unidos, pues existe. Y de alguna manera, a pasar de ciertos comentarios que se han hecho en las redes, las conversaciones no se han detenido, ¿no? Seguimos escuchando tanto de la administración de Sheinbaum como incluso cuando ya más formalmente se le pregunta a la administración de Trump y a economía y a sus contrapartes, que se tiene muy claro el peso que tiene la colaboración con México y que como bloque somos una estrategia competitiva y globalmente competitiva para no dejar que pues, nos coma el mandado Asia, ¿no? Claro, es lo que estaba pensando, ¿no? Unidos que fueran más fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido abrirse camino como mujer latina en espacios de alto nivel político y empresarial de Estados Unidos. Sí, totalmente, sí ha sido difícil. Afortunadamente yo no empecé de cero, o sea, yo ya venía de al menos identificar a otras mujeres que yo admiraba, o que al menos te abrían la puerta, o te presentaban, o te comentaban, pues hazle así, porque yo ya aprendí. Entonces, para nada diría que no había ya un camino trazado. Sin embargo, cuando yo me gradué de haber estudiado aquí, estudié aquí toda la vida, pues en la Láser, en CETIS, y empecé a ya buscar un trabajo formal que no fuera en las tiendas, que no fuera en los outlets, que no fuera en nada de eso, sí fue muy difícil. O sea, había muy poco reconocimiento de pues, que era el CETIS o que era estudiar en México y irte a trabajar en Estados Unidos. Si yo mandaba 100 correos y me contestaban 2, 3, era mucho y era decirte que no. Eh, y, y pues realmente incluso para ese primer trabajo de oficina donde vas a agarras el café, o sea, sí batallé bastantísimo. Después fui aprendiendo pues que era pues ser tu propio promotor, ¿no? Ya tenía mi elevator pitch de yo estudié esto y quiero hacer esto otro y me gusta mucho hacer esto y estoy en los Rotarios y ahí hago esto. Entonces, por ahí justamente es que llegó mi primer trabajo ya más o menos. Incluso de ahí, pues fue difícil, como dices tú, ya tener un puesto más alto de liderazgo, entre que no te entiendo el acento, entre, o sea, mil cosas, ¿no? No, pues aún así, ¿no?
empecé a estudiar la maestría en lo que eran peras y manzanas. Dije, bueno, pero ya tengo un trabajo de oficina, voy a hacer la maestría para que tenga al menos un uso de este tiempo que está pasando. Eh, También fue mucho identificar algo que yo ya había escuchado cuando estaba en la carrera, es que la mayoría de la gente, no sé la estadística, no necesariamente ejerce lo que estudió, ¿no? Entonces yo pues estaba en mercadotecnia porque pues eso me latió en ese momento. Haciendo las prácticas me di cuenta que no me encantaba ya el tema de las ventas, pero me gustaba en concepto, o sea, de los temas y los de análisis de consumidor y de la poquita contabilidad que llevas y pues el manejo de una empresa, etcétera, me gustaba mucho. Y por ahí algún mentor así que ni yo pensaba que era mentor me dice, es que tú haces muchas cosas internacionales, o sea, estás con los Rotarios, que tienes como 8 años ahí y ya estás viendo temas, o sea, voluntariamente de coordinación de proyectos, de explorar cómo colaborar con otros clubes en otros países, ya empezaste a viajar con eso, ya ves temas de promoción a nivel país, ahí pon eso en el currículum y muévete por ahí. Y pues lo empecé a poner así también, digo, ahí también como en lo que yo decía. O sea, yo hago eso y soy rotaria, ¿no? Y hago esto y esto y esto y otro. Entonces te tocó a ti todavía cuando nos conocimos ya. Sí. Entonces por ahí empecé a ver que había otra cosa. O sea, que a lo mejor merca no era ventas. Y a lo mejor podía empezar a aplicar lo que yo sabía de mercadotecnia para otro tipo de producto, ¿no? Entonces ahí el universo me llevó a la industria de la pesca. Y en ese mismo universo, pues alguien también me vio y dijo, pues tú nos puedes ayudar a ver cosas con México, ¿no? O sea, no solamente hablas español, entiendes a cómo trabaja México. Y en esa oportunidad fue que empecé a despegar, ¿no? Como, bueno, ¿sabes qué? Sí. Y aparte soy bien terca, ¿no? Entonces, si no pasaba algo, o sea, era de que no, yo voy y me formo y me pregunto y me fijo y me hago amiga de alguien ahí. Y eso mismo fue lo que fue viendo la gente. Y eventualmente fue parte de lo que me llevó a la cámara. O sea, ya estando ahí, ellos eran miembros de la cámara, eh, y pues fue pararme, bueno, esa es una historia más larga, ¿no? Pero pues sí fue darme a notar dentro de la cámara las cosas que hacía para el sector turístico náutico, ideas que ya había impulsado y que yo también empecé como más a promocionar, porque a veces como mujer piensas que estás presumiendo. Entonces no me daba como, yo ni Twitter tenía, o sea, era como, no, no, o sea, hago mi trabajo, sí, ¿no? Muy humilde. Sí. Y lo humilde a veces en exceso como que no te deja que te reconozcan, ¿no? Entonces empecé a aprender a decir mis ideas en la mesa, o sea, a copiar gente, o sea, cuando estoy mandando correos, porque uno si no se pone buzo, o sea, se llevan el crédito, ¿no? Y la verdad yo quisiera tener la mitad de la autoconfianza que tiene un hombre blanco, así, eso es literal, o un hombre latino también, ¿no? Pero vas aprendiendo mucho de eso y de, pues, seguir siendo humilde, reconocer que no todos, no, uno no sabe todo y no puede ser experto en todo, pero también es orgulloso de lo que uno hace y estarlo hablando, ¿no? Entonces eso poco a poco fue lo que me ha ayudado, pues digo, llegué a la cámara, dentro de la cámara, pues también fue crecer, fue aprender durante todo este lapso y en estos trabajos, empezar a aprender a tener conversaciones con mis jefes que no sé, no necesariamente son fáciles, o sea, tener que aprender a pedir aumentos, a pedir que te promocionen, o sea, que te suban de rango, o a decir, oye, a ver, esta iniciativa yo la traje y luego pues te la llevaste y pues estuvo cool, pero ya la quiero de regreso porque es mía, ¿no? Y a veces no siempre funciona, pero uno tiene que aprender a tener esas conversaciones difíciles. Creo que a veces las mujeres somos más como de evitar conflicto y estar bien, y a veces aunque te tengas que agarrar así de la mesa o de algo, tienes que decirlo y estar bien con el silencio o decir, ok, ya lo levé. Creértela, ¿no? También, ¿no? De lo que te creas, de lo que has hecho o que creas en lo que haces. Siento que a veces en el mundo laboral cuando uno va avanzando se va sintiendo inseguro, ¿no? Pero exactamente así como dices tú de que, pues, si esa persona lo hizo, o yo puedo hacerlo, o sea, aventó y no diferente. Hacerlo. Ajá. O sea, entonces, ¿por qué yo que tampoco sé, pero lo puedo aprender? Y tengo las ganas, pues tienes que tener las ganas, ¿no? Sí, también. O sea, yo entré a la cámara y sabía más o menos de temas de fronteriza, lo que tú quieras, pero o sea, yo no estudié política pública, ¿no? O sea, tuve que leer un chorro del TEMEC, tuve que leer mucho de, pues más o menos aprender cómo se navegaban los temas
de las administraciones locales, estatales, federales. Sigo aprendiendo de eso porque no lo tengo así como innato. O de pues, la red también de los aliados, la gente que está en la comunidad, las cámaras, las instituciones académicas, qué rol juegan todos. También no dejar que se te suba, decir, es que cada quien tiene un espacio y un papel que jugar, o sea, no se trata de que yo sea la que tiene que hacer todo. ¿No? Y pues eso también es un aprendizaje muy importante. Justo estaba platicando con otra compañera de que en el mundo laboral como mujer, ¿no? Hablando de tu reto mujer latina y en posiciones importantes dentro de un mundo donde, aparte de lo que conozcas, te voy a invitar a llevar a esta otra parte que también existe, ¿no? Pero habíamos hablado de que, oye, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita y me atrevo a decir, a lo mejor me equivoco, pero de que habemos como muchas mujeres que nos sostenemos, pues de que nos apoyamos y que pues vamos abriendo camino. Unas ya lo abrieron, pero hay otras que lo están haciendo y pues ahí vamos una tras de otra, ¿no? Porque también siento que es importante el apoyo, pues el que tú dices, ¿no? Sabes que encontré personas y me echaron la mano y pues te van empujando, ¿no? Sí, y no necesariamente todos, o sea, también hay gente perrucha, entonces sí. Ha sido también pues uno como stand up for yourself, también defenderte un poquito. No todo es color de rosa, no, claro sí, que pero no. No perder, digo, dentro de todo, y curiosamente ayer me retiré de un consejo y me estaba diciendo uno de los miembros, es que tú tienes una manera de ser muy firme, pero bien diplomática. Y yo es que eso es lo que a mí me ha funcionado y lo aprendí mucho de mi ex jefe en la Cámara, que fue Jerry Sánchez, que fue alcalde y después fue presidente de la Cámara por 12 años, yo creo. Y es que él era una persona de pocas palabras, pero siempre era muy diplomático, o sea, como si te puede decir que no, pero pues mira, a lo mejor no a esta ley, pero me encantaría trabajar contigo para, no sé, bajarle el coste de vivienda de esa otra manera, ¿no? Y cuando algo ya no le parecía o alguien faltaba el respeto y todo, era muy firme, pero él siempre hacía un nivel de diplomacia, no quemar puentes y ganarse aún el respeto, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de eso. Y es lo que trato de practicar, o sea, si algo ya no me parece o no me parece que sea honesto o que falte el respeto a algo, a un esfuerzo, pues sí decirlo, ¿no? Pero también, pues... Sin enojarte. Sin enojarte. Sin tomarlo personal. Ay, muy bien, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y hablando de la diplomacia empresarial, ¿qué papel juega el sector empresarial cuando los gobiernos cambian de agenda o de prioridades? Fíjate que no solamente, me atrevo a decir que no solamente es el sector empresarial, sino la sociedad civil y la comunidad en general. Un punto que siempre digo es que nosotros como comunidad, ya sea cualquiera de estas que mencioné, somos el único común denominador. Porque va a haber una elección cada 2-3 años de distintos niveles y nosotros somos los que tenemos que seguir abogando por la continuidad de ciertos proyectos. Algunas veces el gobierno en turno está lo suficientemente del tiempo y al menos con la misma ideología a través de ciertos funcionarios que vemos ya un proyecto tangible terminado, ¿no? O sea, ahorita pues ya no acabo de estrenar el segundo piso. Yo todavía no lo he paseado, todavía no me he paseado. Sí, o sea, pero lo vimos construirse, sí, ¿no? claro. O sea, está OTA 2 del lado mexicano ya está terminado, se está en Estados Unidos ahora de pónganse las pilas. Están temas como la planta de tratamiento en Tijuana, que yo también hace 7 años dije, no se va a hacer, o sea, cuántas administraciones pasaron y no pasaba nada. Entonces digo, crédito donde debe ser, estos proyectos avanzaron y muchos pensábamos que iban a avanzar, pero en otras veces pues son proyectos de más largo plazo, ¿no? TAI 2 dentro de todo ha sido un proyecto para San Diego, del lado de Estados Unidos de muchísimos años porque hay más complejidad de permisos y temas, ¿no? Y la mayor parte de la construcción está de aquel lado, incluyendo el freeway, etc. Entonces, sí depende de uno como empresario, como sector empresarial, como las ONGs, instituciones académicas, etcétera, dependiendo la iniciativa, que seamos los que estamos, oye, llegaste, bienvenido, me quedé así trabajando. Esta es una lista de proyectos que están en curso y que nos gustaría que tu gobierno siguiera impulsando, ¿no? Muy bien. ¿Y qué diferencias culturales has aprendido a navegar entre México y Estados Unidos? Pues algunos que yo creo que también has identificado es que el americano es muy formal y es muy directo.
Entonces, en una misma primer correo, primer carta, te pone un invoice y te dice, pues va a ser tanto y van a ser tantas horas y te estoy pidiendo esto, saludos cordiales, ¿no? Y el mexicano es más de relaciones, entonces es como me encantaría conectar, Zoom, llamada, comida, ¿no? Yo recuerdo que me llevaba mi jefe anterior de la pesca a los puertos clave porque estaba, no sé, la CONAMP y la Comisión de Pesca, etcétera, era como, ok, vamos a ir a ellos para conocerlos, pero te vas a tener que tomar una chévere, ¿no? O sea, no, en esta primera conversación lo vas a disfrutar, vas a conectar, vas a ver a tu familia, vas a hablar de lo bello que es México, lo que tú quieras, no vas a sacar el tema del trabajo. Eso me dejas a mí en la que sigue, o sea, como empezar así a formar, ¿no? Sí, 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 sí. Y el hecho de que pues fuéramos juntos allá, no van a mandar correo, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque somos más de relación. Y pues también entender que los tiempos son súper distintos, ¿no? O sea, el americano te dice nos vemos a las 9 y 8:45 y estaciono. Bueno, ya está ahí. Sí, sí, sí. Y nosotros pues somos más flexibles con el tiempo. Entonces, digo, también entender eso y saber, pues, de los dos lados, ¿no? La flexibilidad y el ser un poquito más formal con ciertas cosas. Y pues muchas otras cosas, ¿no? O sea, digo, nuevamente el americano es muy directo, te puede decir que no en ese momento, y uno como mexicano le gusta quedar bien. Sí. No necesariamente decimos que no, es de 9. O sea, tienes que empezar a ver cómo navegar todo eso y aún así hacer que las cosas pasen, ¿no? Sin ser muy agresivo, que se pierda la conexión o el negocio acá con la cultura latina realmente. Y allá al menos sí ser lo suficiente formal y respetuoso que les gusta. Claro. Sí, digo, malamente los mexicanos tenemos la fama, pero también hay muchos profesionistas, profesionales y muchísima gente desde que se utiliza el tiempo y no sé por qué no les gusta ser directos. A mí de repente me cuesta trabajo. Antes era un poquito más directa, pero por el tipo de trabajo que tenía y como era de que necesito que me digas ya. No me des rodeos. Y a veces como también esa comunicación con la gente real, ¿no? De donde estás trabajando, en el cuadrito que estás trabajando, de repente, ay, qué grosera. Sí, no, pero pues, tío, también navegarlo es parte también de que, bueno, ya no llegas con donas y ya no es el correo, es, oye, a ver, me está presionando mucho este tema, me puedes decir así ya en corto, no en lugar de en el correo, dime ahorita. Ah, claro, siempre hay maneras de decir las cosas. Digo, en cierta manera es la parte bonita de ser latino, pues que ya empiezas a hacer las relaciones y la confianza ya puedes avanzar más rápido. Y por ejemplo, a mí me da risa poder explicarles a mis delegados o a mi gente en San Diego que, o sea, planear este viaje a Washington es una serie de correos, protocolos, cartas, formas que tengo que llenar. Y planear mi viaje a México es mucho WhatsApp. Es mucho, o sea, sí, obviamente se siguen ciertos protocolos, sí. Se siguen, pero una vez conectas, WhatsApp. es puro mensajito, pues. Qué chistoso, Qué bárbaro. Muy bien. Y por ejemplo, las diferencias culturales, ya fue lo que mencionamos. ¿Y cómo influyó tu formación? Sé que hiciste la maestría en Liverpool. Yo me acuerdo cuando estabas empezando a hacer la maestría, algo que tuviste que haber comentado, pero ¿cómo si influyó tu formación en México y con la universidad en tu forma de liderar? En parte sí, digo, yo amé mi tiempo estudiando aquí en México, o sea, yo recuerdo cuando pues, nuestra red, curiosamente, empezó a irse a San Diego y era como lo que se seguía. Y yo sí recuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué quieres? ¿Tú quieres quedar aquí en México? O empezamos ya en la prepa en Estados Unidos. Y a mí, no sé, mi corazón me decía, como, quédate aquí. O sea, esta es mi gente, a mí me gusta estar aquí, la cultura de aquí me gusta. Yo sentía como que allá todo avanzaba demasiado rápido y me gustaba ser niña, ¿no? Entonces me quedé aquí en la Lázaro. Digo, a mí me encantó la Lázaro, o sea, fue de lo mejor que tuve, de los mejores meses que tuve también. Y después pues me pasé al CETIS, ¿no? Que también muy afortunada de tener beca y todo. Terminé la carrera, cuando te digo que estaba en este inter de que no avanzo, se burlan de mi acento, a lo mejor necesito practicar más, voy a hacer una maestría y tenía muy claro yo que quería hacer la maestría en inglés, no por lo mismo. A pesar de que yo había tenido cursos, hubo clases que tuve de inglés avanzado en la prepa, en el Lázaro, y
clases que tuve en inglés en el CETI, ¿no? Pero ya quería meterme muy de fondo, que todas mis lecturas fueran en inglés, etcétera. Sí consideré Estados Unidos, está carísimo Estados Unidos, entonces como que lo descarté, no tenía muy claro también que no quería una deuda estudiantil muy pesada, y dije, pues, vagar en el mundo, ¿dónde en inglés? Australia también estaba muy caro. ¿Cuál? ¿Australia? Sí, y en Inglaterra apliqué a 2 escuelas, uno me dio beca y el otro no. Ok. Pero la que no me dio beca era la Universidad de Liverpool, que había sido inaugurada por el rey hace 135 años. Yo había tenido oportunidad de ir a Liverpool y a Cambridge en la prepa, también en un curso de inglés. Entonces, pues me fui para allá, ¿no? Y pues tenía 2 trabajos y era lo que había. Y digo, eso también era como hacer todo en internet antes de que fuera la norma. Pero pues todos los maestros estaban allá, yo tenía que hacer las cosas en la noche, o sea, tenían muy... Sí requiere mucha disciplina, o sea, no se trata de que eres nerd o no, o sea, tienes que tener mucha disciplina, o sea, mi trabajo era esto, el rotario está otra hora del día, mis días para familia y novio acá y toda la escuela, ¿no? Entonces sí fueron 2 años y medio muy pesados, pero lo que estuvo padre es que los estudiantes y los maestros también eran de otras partes del mundo, entonces toda la discusión siempre era como, pues, ¿qué veían ellos en esos países, no? Y ahí fue donde justo estaba yo en el inter de que, pues, puedo usar Merca para otra cosa, ¿no? Y la misma gente que también era de otras edades, en las maestrías ya había gente más grande, que te decía, pues sí, o sea, mucha gente no ejerce lo que es, y eso no te latió, pues haz otra cosa. Te está dando esto, a lo mejor, incluso si te metes a una empresa o a una non-profit, como está con Rotarios, o en este caso que era tema de gobernabilidad. De legislación o relaciones gubernamentales, era, bueno, pues a lo mejor la política pública es tu producto. Y yo, sí, es que sí. O sea, ahorita yo ya lo platico así. O sea, la iniciativa de ley, el proyecto de infraestructura, etcétera, es mi producto. O la región es mi producto. Y yo como mercadóloga tengo que ver para quién va, o sea, este mensaje va para qué audiencia, ¿no? Para el legislador, para el empresario, para mi miembro, para la comunidad en general. Y pues todo eso lo vas adecuando en el mensaje, ¿no? Y pues lo básico que me queda de cómo vender algo visualmente y los mensajes, etcétera, pues también, yo lo he aprendido también mucho en la cámara con nuestro equipo de comunicación, porque pues le sigue siendo mi segundo idioma, ¿no? Pero me ha ayudado mucho esa perspectiva de que yo no vengo de estudiar como relaciones exteriores, ni leyes, ni administración pública. Entonces yo siempre traigo un tema, como digo, un approach como muy de, a ver, yo soy el de afuera. A ustedes les encanta eso y qué bueno, ¿no? Y el equipo que tengo, la mayoría sí tienen ese enfoque, o que fueron, mi jefe ahora fue funcionario, mientras supervisor también estuvo en la ciudad de San Diego, mi equipo también estuvo en esos temas, y yo soy como que la que tiene, bueno, yo y otra compañera, los que venimos de business. Entonces es el otro chip con el que estás viendo las cosas, y es como ser más directo. O sea, la gente no, qué bueno que te encanta la ley, ¿no? Pero yo no más quiero saber dónde me va a pegar, por qué me conviene y cómo votar. Sí, y claro. por qué. Ayúdame, dame mi argumento. Sí. Esto es muy conciso. Oye, también a lo mejor decirle como a estas generaciones, ¿no? De hace poquito también platicaba con una persona, cuando escoges tu carrera, ¿no? Y que no lo sabes exactamente, o sea, o realmente estás muy joven, siempre la puedes complementar. O cuando estás en el mundo laboral, pues dices, ya me inclino, ¿no? Y está bien también, ¿no? Y así tampoco tienes que hacer maestrías para todo. O sea, yo sí hice la maestría. Y luego empecé otra. Y cuando estaba en la otra, o sea, iba empezando, tuve este trabajo. Entonces ya estando en ese trabajo, dije, la verdad necesito pasarle más tiempo a este trabajo que a la escuela. Y fue la primera vez que dije, pues a la escuela no estoy. Necesito dejarlo, cortarlo y dejar de estar estudiando. En ese entonces, digo, ya he tomado otros cursos de política pública y etcétera, ¿no? Sí, pues te vas pero ya son te complementas, ¿no? Vas aprendiendo, vas viendo, ¿no? A mí también me gusta mucho el tema de la escuela, y en un trabajo anterior donde estuve, veía, aparte de lo de aduanas, veía entender cómo funcionaba la empresa, pues si es parte de sus estados financieros o el por qué, o sea, como que esa parte, y me agarré
no la maestría, pero empecé por un diplomado, para complementar y poderle entender. Aparte, llegas a tener tiempo, ¿no? O sea, empiezas a tener familia, te casas, te juntas, lo que sea, le quieres dedicar al trabajo, en networking, eventos y todo, y pues tienes menos tiempo. Entonces te empiezas a ser más estratégico con el tiempo. Y los diplomados a veces es eso. O sea, necesito saber de esto. Necesito específico. De esto, o conectar con esta gente. Sí, pues te vas abriendo camino, ¿no? Y se trata de seguir aprendiendo, seguir estudiando y seguir practicando, ¿no? Si proyectamos en 10 años hacia adelante, ¿qué necesita esta región para consolidarse como una de las más competitivas de Norteamérica? Y dijiste que somos una de las más, ¿no? En algunos temas, por ejemplo, somos junto con San Diego el clúster de productos médicos más grande a nivel mundial. O sea, ya hay aquí cadenas de suministro valuadas en millones, $1,000 millones, $2 millones. Y ya tenemos empresas globales aquí, muy afortunadamente, ¿no? Los temas a lo mejor ya los mencioné al inicio, que es tener en cuenta a largo plazo, como mencionas, cuáles van a ser nuestras necesidades de recursos clave, como la energía, como el agua. Que es lo básico, viéndolo, ¿no? O sea, que es lo básico. Digo, ya es un tema, por ejemplo, aquí bilateral, porque pues todos dependemos del río Colorado y pues no se han cumplido ciertas expectativas por X o Y, y si están bien o están mal las expectativas es punto y aparte. Pero es un tema que está muy latente, ¿no? Y nosotros como región, tanto para albergar a nuestros ciudadanos y residentes como a las empresas, tenemos que tener ese recurso activo, suficiente y bien distribuido, ¿no? Entonces sí seguir impulsando, viendo o estudiando esa necesidad a futuro y asegurando el suministro o la distribución de esos dos, por ejemplo. El otro que se me viene a la mente, pues seguir colaborando con las instituciones académicas para ver que tengamos la fuerza laboral que se requiere. Y ahorita hay como un punto en el que estamos viendo que hemos pasado varios años, tanto Estados Unidos como México en la región, impulsando el STEM, ¿no? Y como cosas de ingeniería y muy específicos de ciencia. Y por otro lado, pues han caído la aspiración de carreras más técnicas, como aquellos que están arreglando las maquinarias, y que son cosas pues más, a veces como que las menosprecias, ¿no? Pero son puestos muy clave. Oye, y ahora con todo lo que viene de lo eléctrico, automatizado, necesitas electromecánicos, eléctricos. Sí, que aquí pues te digo, están 1000 ingenierías, digo, es muy conocido por eso, porque tienen la ingeniería de mecatrónica y automatización, hay muchas cosas muy específicas, y seguir teniendo esa visión a futuro donde podamos identificar cuáles son los puestos que se requieren. Ahorita con el AI también es otro tema, ¿no? De cómo pues ir adaptándose y ver que sea una herramienta y que no te reemplace. Exactamente. Los puntos que se te reemplazan, pues hay otros que no, como esos. Hasta ahorita al menos no va a haber una AI que te vaya a arreglar la máquina. Entonces y hay mucho de eso, pero yo puedo entender también porque pues es relativamente reciente, ¿no? De que vas a ver todo, pues sí, pues lo técnico, lo lógico, ¿no? Lo lógico. Hace poco hablando con el US Chamber, ¿no? Que es uno nacional, y estaba viendo el tema de AI y cómo describir cómo se siente trabajar con AI, al menos con nosotros como cámaras. Es como tener un intern que tiene un doctorado, pero al intern le tienes que explicar todo. Entonces no le puedes decir, desglósame esta ley. Es como, quiero que me la desgloses porque soy una cámara y esto es lo que me importa, esto es lo que me preocupa, y o sea, escúpemelo en esta manera, pero aparte con estos puntos. Y si no le diste algo de tu background, lo vas a leer y esto no sirve. Sí, claro. Se aprende a ser muy específico, como lo que es uno con un practicante, pues que no tienen todo el concepto y todo el background histórico de lo que llevas y lo que vas moviendo. Entonces todavía, o sea, es una herramienta, pero todavía no te viene a reemplazar, al menos en este tipo de carreras donde tienes que tener ese sexto sentido de por qué estoy pidiendo esto. Sí, claro. Y por ejemplo, a los jóvenes, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones con todos estos cambios, con toda esta modernización en la que estamos viviendo en este contexto al día de hoy? En general, algo que les digo, bueno, ya si llegan los interns ya llegaron ahí, ¿no? Pero cuando voy a las escuelas, por ejemplo, de vez en cuando, hace poquito de hecho hubo una como cumbre de preparatorias de México, de Tijuana y de San Diego aquí en Southwestern College, hace como 2 semanas.
Y fue pues platicarles más o menos un montón de cosas que nos habían pasado a los que estábamos ahí en el panel y decirles, no se esperen a que les pidan las prácticas. Si ustedes tienen el tiempo que nunca van a volver a tener, Claro. deberían, o sea, yo les aconsejo que de las cosas que les llamen la atención vayan a hacer voluntariado, ¿no? Entonces, ya sea que viste a un funcionario que te encantó, que trae iniciativa, les encantan voluntarios, vayan a ayudar ahí a una non-profit, a una empresa, pide unas prácticas. Una, vas a hacer currículum, y dos, vas a decir, sí, me gustó esto. O yo he tenido incluso gente en la cámara que se va y dice, muy padre y todo, pero se me olvidó. Ya sabes que qué bueno que no perdiste tu tiempo trabajando aquí. O sea, aquí estuviste 1 mes y medio, 2 meses, pues, porque ya les piden menos horas que aquí. Entonces, como aquí estuviste 2 meses y al menos supiste que no lo tuyo. Pero sabes que te fuiste con una carta de recomendación porque fuiste muy comprometido, porque llegaste a tiempo, porque ayudaste aquí, ¿no? Y la otra, pues que se van con el currículum, ¿no? Y uno nunca sabe dónde si después terminas trabajando. Por ejemplo, una de las chicas que está conmigo de mi equipo, o sea, yo ya la contraté. Cuando yo entré a la cámara era practicante de merca. O sea, ya estaba, o sea, promoviendo eventos y se iba a separar las mesitas y todo eso. Y cuando yo entré, o sea, iba a me tocar a la puerta. Y, es que yo en realidad quería como algo de esto, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya le daban como cositas, o de repente se iba a eventos conmigo, se fue conmigo a México, y ya estaba en México y me ayudó allá. Claro. ¿No? Estaba en la escuela, se gradúa, y cuando se gradúa aplica para un trabajo que yo estaba contratando, pues. Entonces, al menos así para mí fue como, ay, claro, la que me estaba ayudando. Digo, pasó por la entrevista y todo lo que tenía que hacer, pues, pero ya no era un currículum que llegó por internet. En cero. Que era una intern que yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Salud. Ay, pero Entra muy bien. yo creo que sí. De la botella. Se te fue por otro lado. Se me fue. ¿Quieres más? Ay, es que estoy hablando mucho, me toco. Ahora tenemos que acabar. Como yo estoy hablando, yo sigo. Tú sigue. Entonces, digo, mi tema ahí es que empiezan a definir un poquito qué les gusta y qué no les gusta, independientemente de que eso sea una carrera, ¿no? Yo también tuve muchos compañeros que desde el principio, quiero ser médico, quiero ser contador, quiero ser no sé qué. No todo el mundo nace con eso. Yo no sabía. Pero sí sabes, tienes una noción de qué te gusta y qué no te gusta. Entonces, ir definiendo eso, aprovechar las prácticas un poquito más estratégico, con los voluntariados. Y les digo que tengan como un elevator pitch. O sea, ustedes hablen con sus papás, con los papás de sus amigos, con quienes ustedes nunca saben quién les va a ofrecer un trabajo. Y siempre les digo que ese primer trabajo que yo tuve salió de una fiesta a la que no quería ir. Que llegué y no conocí casi a nadie y les saqué plática a alguien que estaba en la esquina. Y fue como, pues sí, mira, estoy haciendo esto, y estoy buscando otro, bla, bla. Y él solito, bueno, sabes que tengo una amiga que acaba de mandar un correo a nosotros, pues a los amigos, de que quiere alguien de confianza, que te conecta. Eso fue un viernes. El domingo le mandé yo correo a una muchacha y el miércoles me entrevisté y a las 2 semanas pasé. Súper, qué padre. Ahí fue, y realmente yo ahorita, mirando para atrás, no hubiera podido conectar todo lo que he hecho hasta ahorita, de no sé por qué ese día hablé con esa persona. Imagínate. Entonces, siempre estar hablando hasta por los codos, digo, breve, pero muy conciso. Yo soy fulanita de tal, me gusta esto, me encanta lo otro, y ando buscando esto. Y ya, lo sueltas en el aire. Me gusta ese consejo porque las cosas no llegan, las cosas maravillosas o los éxitos no llegan y te tocan la puerta o de que, mira, aquí está el éxito, toma. O sea, realmente es trabajo, es atreverte, es salirte de esa zona de confort o preguntar, hacer, hablar, decir, ¿no? ¿Qué es lo peor que te pueden decir? ¿No? Y ya. Que no, ya lo tienes, de su mente. No, ya lo tienes, por otra cosa. Sí. Ay, me encantó. Me encantó mucho tenerte aquí y que nos hayas podido platicar de tu experiencia, de tu crecimiento, de tu desarrollo. Y de verdad es como que te he visto crecer y nos hemos visto crecer. Nos hemos visto crecer. Que, oye, para que me ayudes. No, pues ya estás ahí tú. Más bien tú dime. Y me gusta que vamos por un proyecto juntas. Pienso que va a salir muy bien. Nada más ahí, en cuanto salga, sé que va a ser algo
algo muy bueno. Así que estén atentos. Puente de Donero. Puente Donero. Gracias, Kenu. Gracias. Salud, bye. Gracias. Cheers.